Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Del 11 al 17, que son los versos que vamos a estudiar el día de hoy. Cuando lo tenga me dice un amén. Dice la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Vamos a orar. Oremos juntos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por esta hermosa reunión, Señor, donde estás en medio de nosotros, tu palabra que nos has dado para poder edificarnos, Señor, este medio de gracia tan hermoso y tan valioso. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos guíes, y que no solamente escuchemos tu palabra, sino que la llevemos a la práctica. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos todo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Como dice el título arriba en su Biblia, hermanos. Vivir como siervos de Dios. Vivir. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? O siervas del Señor. Vivir como siervos de Dios, y este es el tema número 7. Amén. El tema del domingo pasado, mis amados hermanos, estuvimos hablando que el apóstol Pedro, una vez que les hace un llamado a estos destinatarios a dejar ciertos pecados, porque eso ya lo vimos en las clases pasadas, ¿verdad? No sé si lo recuerdan. Una vez que nos hace un llamado a dejar ciertos pecados que dañan, estancan, por decirlo de esta manera, nuestra vida espiritual, les da una orden. ¿Cuál es esa orden? La orden está en el verso 4 del capítulo 2, cuando dice: acercándoos a él, piedra viva, hablando de Cristo. Esa es la orden que él nos da. Pedro, mis amados hermanos, le deja saber que a pesar de que estos destinatarios están pasando duras pruebas, el Señor está edificando su iglesia, siendo Cristo el fundamento. A pesar de que pasamos circunstancias difíciles, pruebas, enfermedades, adversidades, lo mismo que estaban pasando estos destinatarios, les deja saber el apóstol Pedro que el Señor está edificando su iglesia, siendo Cristo el fundamento. Es decir, Pedro usa una analogía de una construcción para exponer la forma, hermanos, cómo el Señor está edificando su iglesia, aún en tiempos de adversidad que estaban viviendo estos destinatarios. Aún así. Más adelante, una vez que les hace un llamado a acercarse a esa piedra viva
que es Cristo, y de exponer cómo el Señor está edificando su iglesia, Pedro nos habla de la identidad del cristiano. Eso lo vemos en el verso 9 y en el verso 10, que ese es uno de los temas que pusimos el domingo pasado. ¿Qué les dice en el verso 9 del capítulo 2? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, que se traduce como comprado, porque fuimos comprados, hermanos. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, proclaméis, prediquéis las virtudes. ¿Qué virtudes, hermanos? Que Dios es misericordioso, que el Señor es bondadoso, que Él da salvación por gracia, que Él es benigno, que Él es justo, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, ¿qué sigue diciendo? Este es un indicativo, a su luz admirable. ¿Qué dice el apóstol Pedro? A su luz. ¿Qué quiere decir su luz? Esto es un indicativo, repito, es decir, con esto entendemos que nosotros, hermanos, no podemos generar luz propia nosotros, ya que la luz que tenemos, porque hay luz en nosotros de Cristo, hermano. La luz que tenemos en nosotros es de Cristo. Por eso dice, tú y yo no podemos generar santidad, a menos que esté Cristo en nosotros. Juan Calvino decía, todo lo malo que veas en mí, soy yo mismo. Y todo lo bueno que veas en mí, es Cristo. Amén, hermanos. Pregunta, ¿se ve en nosotros algo bueno, hermanos? ¿Se ve algo bueno? Si se ve algo bueno, ese es Cristo, Y todo lo malo que se ve, ese somos nosotros. Amén. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice luz? A su luz se refiere a la santidad de Dios, a su luz admirable, se refiere a la pureza de Dios, se refiere a la santidad de Dios. Es decir, este pueblo escogido, dice, mas vosotros sois linaje escogido, este pueblo que compró, pueblo adquirido por Dios, este pueblo que llamó para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, este pueblo se le ha dado una nueva identidad por la gracia y la misericordia de Dios. Pregunta, ¿cuál es la nueva identidad del cristiano nacido de nuevo, hermanos? La nueva identidad de un cristiano nacido de nuevo es la santidad, porque a eso nos llamó el Señor. Ya que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repito, ¿cuál es la nueva identidad del cristiano nacido de nuevo? La nueva identidad de un cristiano nacido de nuevo es la santidad, porque nos llamó a su luz admirable. Hablando de la santidad de Dios. Ahora, ¿cómo andamos en santidad? Amén. Esa es otra pregunta que nos tendremos que hacer. Ahora, mis hermanos, una vez que el apóstol Pedro nos deja saber la nueva identidad de todo cristiano nacido de nuevo, donde nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, hablando de su santidad, porque Él nos salvó por gracia, pero ahora nos hace un llamado como pueblo escogido a su santidad. Ahora en estos versos que restan, en toda esta hermosa carta nos dice cómo la debemos demostrar, tanto en nuestra forma de vida diaria como en la congregación. Repito como disco rayado. Una vez que el apóstol Pedro nos deja saber la nueva identidad de todo cristiano nacido de nuevo, donde nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ahora en estos versos que vamos a leer y lo que resta de la carta, nos dice cómo debemos demostrar, evidenciar esa nueva identidad, tanto
en nuestra forma de vida diaria, como en la congregación. Porque si el Señor, hermano, nos ha dado el privilegio inmerecido de adoptarnos como pueblo, porque es un privilegio inmerecido. Pregunta, ¿cómo nosotros deberíamos de reflejar esa nueva vida o de corresponder a ese privilegio tan inmerecido? ¿Cómo, hermanos? ¿Como lo hizo Israel? ¿Así? ¿Verdad que no? Mas sin embargo, el apóstol Pedro nos lo dice. ¿Cómo vamos a corresponder o a reflejar esa nueva vida? Porque el Señor nos dio el privilegio de adoptarnos como pueblo. Porque nos llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Pedro lo dice, versículo 11. Y mire cómo por eso arriba en su Biblia dice, vivid como siervos de Dios. Y lo primero que dice es, hermanos, ¿qué es? La primera palabra dice, amados, que se traduce como amados por Dios. Mis hermanos, mire bien, aunque Pedro tenía toda la autoridad como apóstol de pedirles esto, aunque Pedro tenía la autoridad pastoral de hacer este llamado, esto que les va a pedir, aunque es una orden, no lo hace como con un látigo o como alguien que se quiere enseñorear de la grey y decir, les voy a dar duro a estos hermanos, sino que lo hace con un corazón pastoral. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. La versión lenguaje actual dice, amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros y estuvieran de paso por este mundo. No hagan nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevará a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no creen en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes como si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios en el día en que se les pida cuentas a todos. Mis hermanos, ¿qué está pidiendo el apóstol Pedro? Está pidiendo algo que no... Él está pidiendo algo de lo cual no podemos nosotros olvidar. ¿O qué es esto? Esto es que Pedro no quiere que olviden. Esto es que Pedro quiere que tengan en mente. Esto es que Pedro nos recuerda algo por si se nos olvida. Esto es que Pedro no quiere que pasen por alto algo que esta vida, hermanos, en la que estamos viviendo es terrenal y pasajera. Es terrenal y pasajera. ¿Qué le dice el apóstol Pedro? Amados, os ruego, os amonesto, os exhorto, les hago un llamado honroso. No olviden, amados, honremos a Dios con nuestra forma de vida en medio de este mundo caído, recordando que somos peregrinos. Dice el verso 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos,
¿Y qué sigue diciendo, hermano? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro, mis amados hermanos, usó una metáfora de un extranjero o peregrino para expresar que en el mundo en que vivimos no es nuestro destino final, ya que este mundo tiene un sistema caído. La palabra peregrino que usa el apóstol Pedro es de una persona que está en un lugar por poco tiempo. Es decir, el término peregrino implica una corta estadía, como decir, ahorita estamos aquí, mis hermanos, pero mañana quién sabe. Solamente Dios lo sabe. Peregrino también habla de alguien que va de camino, o va transitando, o va de paso, o va de pasada. Es decir, esta persona está consciente. Y eso es algo que Pedro quiere que estemos nosotros también, que estemos conscientes, entendidos, que la estadía en este mundo, mis hermanos, es pasajera nada más. Es temporal. Pedro les ruega que tengan en mente esta realidad de la cual, sí o sí, solo mis hermanos, estamos de pasada en este mundo. Tú y yo estamos de pasada en este mundo nada más. Y por eso les dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos. Y mire la orden que les da, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Cómo anda en la carne? ¿Verdad, hermano? ¿O cómo andamos? Que os abstengáis de los deseos carnales. Vamos, hermanos, aunque en esta vida pasajera tenemos fuertes oponentes, ¿verdad que sí? El mundo, el adversario y la carne. Sin demeritar al mundo y al adversario, la carne, mis hermanos, es la mayor amenaza para una vida consagrada. Ya que constantemente tenemos conflictos dentro de nuestras almas. Constantemente tenemos conflictos dentro de nuestras almas. Repito, aunque en esta vida pasajera tenemos fuertes oponentes como el mundo, el adversario, sin demeritar al mundo y al adversario, porque sí son enemigos fuertes, mas sin embargo la carne, su carne, mi carne, es una de las mayores amenazas para una vida santa, para una vida consagrada, ya que constantemente tú y yo tenemos fuertes conflictos con nosotros mismos o con nuestras almas. ¿Qué pide Pedro? ¿O qué ordena el apóstol Pedro? Que os abstengáis. ¿Qué significa abstenerse en este verso? En griego, lucha contra la tentación. Hermanos, luchemos contra la tentación. Jóvenes, luchen contra la tentación. Porque pasa facturas fuertes. Significa, no le des rienda suelta a tu carne. Porque como dice el apóstol Pablo en sus cartas, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Algunos comentaristas, amados hermanos, en este verso le llaman el cristianismo puesto a prueba. Y Pedro da una orden ahí. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La frase deseos carnales también se traduce como deseos mundanos. Ahora, mis hermanos, pregunta, ¿con qué deseos mundanos o deseos carnales son con los que batallamos en ocasiones? ¿Con qué?
¿O cuáles son esos deseos de la carne o deseos mundanos, personalmente, con los que batallamos cada uno de nosotros? Porque Pedro dice que todos batallamos con algo. ¿Sí o no? Amén. ¿Verdad que sí, hermanos? Ejemplo, adulterio, fornicación, inmundicia, impureza, idolatría, que puede ser trabajo, dinero, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, contiendas. No batalla con eso. Su alma no batalla con eso. Chismes. No batalla con eso. Es decir, si no batallamos con una cosa, batallamos con otra. Pero con algo de esto batallamos, hermanos. Pastor, yo soy un dulce de caramelo, que yo no batallo con nada. Sí, cómo no. Sí, cómo no. La realidad es que batallamos. Batallamos con impurezas, con inmundicia, con idolatría, el trabajo y dinero, enemistades, con resentimientos permanentes, con pleitos, con iras, con contiendas, con disensiones, con chismes. Batallamos con eso. Porque si no batallamos con una cosa, batallamos con otra. Y el apóstol Pedro nos recuerda que como somos un pueblo escogido, que fuimos llamados de las tinieblas, porque todo esto que le nombré tiene que ver con las tinieblas. Fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable, hablando de la santidad de Dios. El apóstol Pedro dice, por lo tanto, abstente. Porque dice ahí, batallan contra el alma. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos mundanos, como contiendas, herejías, disensiones, chismes, pleitos, iras, enemistades, idolatría, impureza, inmundicia, batallan, pelean, combaten contra todo cristiano nacido de nuevo. ¿Y sabe qué? Eso no nos dan tregua a nosotros. Por ejemplo, ¿por qué usted cree que la hermana o el hermano conflictivo no puede dejar de ser conflictivo? Pastor, es que ese no es cristiano. Ah, ¿y tú no batallas con algo también? Sí, amén. ¿A poco tú no batallas con algo? ¿O por qué usted cree que el hermano chismoso o la hermana chismosa no puede dejar el chisme? Es que no es cristiana, pastor. Ah, ¿y tú no batallas con algo? Amén. No, tú no. Dios. Amén. ¿Tú eres un querubín o qué? Tú también batallas con algo. Porque si no batallamos con una cosa, batallamos con otra. El apóstol Pedro nos hace un llamado a cristianos nacidos de nuevo a abstenerse de los deseos pecaminosos, no solo por causa de nuestro bienestar espiritual, sino también para mantener un testimonio efectivo delante de los incrédulos. Ya que si les damos rienda suelta a nuestros malos deseos, hermanos, ¿qué diferencia entonces va a haber entre ellos y nosotros? ¿Qué diferencia va a haber? Repito, el apóstol Pedro nos hace un llamado a abstenernos de los deseos pecaminosos. Nos dio medios de gracia. No solo por causa de nuestro bienestar espiritual, sino también para mantener un testimonio efectivo, eficaz, delante de los incrédulos. Ya que si le damos rienda suelta a nuestros malos deseos, pregunta, ¿qué diferencia mostraríamos entre nosotros y los incrédulos? ¿Qué diferencia?
¿Qué dice el apóstol Pedro, hermanos? Que esos malos deseos o esos deseos carnales batallan contra el alma. Por lo tanto, la orden es: absténganse. Porque usted y yo batallamos con ciertas cosas. ¿Qué significa batallan? En griego quiere decir estar en un servicio militar activo. En griego quiere decir estar con un campamento listos para entrar en guerra. Y a veces así estamos, ¿verdad? En esos deseos carnales que a veces no los podemos controlar. Me hacen algo y estoy listo para entrar en guerra. Me dicen algo y estoy listo para contestar. Me pasa algo y estoy listo para echarle la culpa a los demás. Por eso la palabra batalla en griego significa un servicio militar activo. Estamos listos a veces, ¿verdad? Que no me digan nada porque me van a conocer. Me hacen algo, estoy listo para entrar en guerra. Porque yo no me voy a dejar. ¿Qué diferencia hay entonces entre los cristianos y los incrédulos? Me dicen algo, estoy listo para contestar. Me pasa algo, estoy listo para echarle la culpa a los demás. Hermano, todo esto habla de una naturaleza caída. ¿Y qué diferencia hay entonces? Pues, sin embargo, el apóstol Pedro dice: amados, les ruego, acuérdense que son extranjeros y peregrinos. Absténganse de los deseos carnales que están batallando día a día contra el alma. Verso 12. Y mire cómo. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora pregunta: ¿cómo debemos de abstenernos de esos deseos carnales? Ya que el llamado que tenemos es a la santidad, porque fuimos escogidos para eso. Somos un pueblo escogido, adquirido, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo? Pedro lo dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué significa la palabra manteniendo? Esto habla de constancia, perseverancia, persistencia, empeño. Esto habla de cabezonería. Y no es que usted y yo seamos cabezones, no, sino que usemos la mente. Cuando vengan estas circunstancias, el Señor nos ha dado inteligencia también. Esa es la traducción en griego, para que no se moleste conmigo. Esto habla de que si sabes que la carne te gana o nos gana en ciertas circunstancias, porque tú lo sabes y yo lo sé. ¿Verdad que sí, hermano? Hay momentos donde tú sabes que ya te está ganando la carne. Ya te está. Usa la cabeza. La constancia, la perseverancia, el empeño. Mantente. Absteniéndote. Repito, esto habla de que si sabes que la carne nos gana en ciertas circunstancias, persistamos en tener una buena manera de vivir. Si sabes que la tentación te va a ganar, usa la cabeza. ¿Verdad, hermanos? La perseverancia, mantente firme. Mis hermanos, si usted y yo nos hiciéramos un exhaustivo análisis interno, si usted y yo, personalmente, nos hiciéramos un exhaustivo análisis interno y veamos el estándar de la santidad que nos muestra el Evangelio, nos daríamos cuenta en ocasiones lo lejos que en ocasiones estamos de él.
Es por eso que el apóstol Pedro nos dice, manteniendo, como repito, habla de constancia, mantente, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando es que estos cristianos no corrían, no vivían, no se conducían, no actuaban como los que no tienen a Cristo, al parecer. Y al no vivir como los gentiles o inconversos, estos murmuraban de los cristianos. Ejemplo, en ese tiempo había muchas actividades paganas a las cuales los cristianos no participaban, y al no participar causaban murmuración de parte de los incrédulos hacia los cristianos. Por eso que más adelante el apóstol Pedro en esta carta le dice que a ellos les parece extraño que no corréis como ellos. Por ejemplo, en el trabajo, donde tú no participas de muchas cosas que hacen los inconversos, ¿qué pasa? Quizá murmuran de ti. Puede ser que murmuren de ti. ¿Y qué dice Pedro? Mantente constante así, abstente. No corras como ellos, no actúes como ellos, no te amoldes como ellos, no hables como ellos, no te veas como ellos. Dice el verso 12, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el que, hermanos. ¿Qué sigue diciendo el verso? En el día de la visitación. Pregunta, ¿a qué se refiere el apóstol Pedro cuando habla del día de la visitación? Algunos comentaristas interpretan que habla de la venida de Cristo, donde como cristianos debemos de estar conscientes de ello. Es decir, Pedro les insta a vivir conscientes, entendidos, usando la cabeza, usando la sobriedad de que el Señor un día va a venir. El Señor un día va a venir. ¿Cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos, pero un día va a venir. Pero que nos encuentre como absteniéndonos de esos deseos pecaminosos. Entonces, ¿qué cosas Pedro quiere que no olvidemos? Número 1, somos peregrinos, hermano. 2, no corramos como los inconversos. 3, mantengámonos en la búsqueda de la santidad. Y 4, el Señor viene. El Señor viene. Verso 13. Por causa del Señor, mire, por causa del Señor, sometemos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Así dice el verso 13, ¿verdad? Por causa del Señor sometemos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Es decir, repito, en ese tiempo había muchas festividades paganas a las cuales estos cristianos no participaban y de los cuales los acusaban. Pero sin embargo, Pedro les insta no a que participen de esas festividades, no, sino que anden ordenadamente. Verso 14. Y a los gobernantes, como por él enviados por el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Estos destinatarios, mis hermanos, estaban pasando mucho sufrimiento, y aún así el apóstol Pedro les dice, les pide, les ordena que hagan el bien, simplemente porque son peregrinos y somos un pueblo escogido, simplemente por eso. Verso 15.
Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Verso 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey.